capítulo 15. Muy bien, la promesa de Dios a Abraham. Pero vamos a hacer un pequeño recuento para continuar con lo que en el versículo que quedamos y iniciar la predicación de hoy. Génesis capítulo 15, bueno, vamos a leerlo, es cortico. Orar, iniciamos. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendía aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a ser padre en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverá acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río Éufrates hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Vamos a orar y iniciamos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de venir a tu templo, Señor, a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú sí tienes cuidado de nosotros. Gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder ver las maravillas de tu ley en la noche de hoy. Darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Los que vinimos el domingo juiciosos, ¿sí se acuerdan cómo titulamos este capítulo, cierto? ¿Cómo fue? Justificados por la fe. Muy bien. Ese fue el título de este capítulo, Justificados por la fe. Y veíamos que dentro de esta justificación por la fe no tiene nada que ver el obrar del ser humano. Es más, estamos viendo un personaje que es el padre de la fe, así lo llama la Escritura, pero en este momento Abraham tiene miedo, tiene temores, le hace reclamos a Dios, tiene dudas, aparte le pide un garante a Dios por una promesa que Dios le está dando, y le dice: bueno, pero ¿cómo voy a saber si en verdad vas a cumplir o no? ¿Cuál es ese garante que tú me vas a dar? O sea, un hombre común y corriente, con miles de dudas, con miles de preocupaciones, pero aún así hizo algo que fue creer. Y le dice: eso le fue contado por justicia. Y veíamos cómo es tan importante que sean los momentos de dudas, de oscuridad en nuestras vidas, porque pasamos por esos momentos de oscuridad. Lo único que nosotros tenemos y podemos echar mano es ¿en qué? En creer en la palabra de Dios. Y eso nos es contado por justicia. Empezamos a ver 3 puntos, alcanzamos a ver 2 de 3 en este capítulo. Y el primer punto, ¿cuál fue?
Voy a ponerlos a participar para que no se me duerman, para que no le pase como le pasó a Abraham. Que quedó dormido espantando las aves de rapiña. ¿Cuál fue el primer punto, si se acuerdan? Muy bien, Abraham muestra su temor o anuncia su temor delante de Dios, y de entrada lo veíamos en el versículo 1, cuando le dice Dios a Abraham, ni siquiera Abraham a Dios, sino Dios a Abraham, vino palabra de Dios a Abraham diciendo, no temas. O sea que los temores, los miedos, las angustias, las preocupaciones, las alegrías, las tristezas, etcétera, todas las emociones que envuelve el ser humano es natural. Nosotros no somos robots que no sentimos, claro que sentimos. Si alguna vez tienes miedo, es normal. Si alguna vez tienes preocupaciones, es normal. Lo único que tienes que hacer es una sola cosa, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Abraham muestra su temor. La segunda, ¿cuál fue? El segundo punto. ¿Qué hizo Abraham? Muy bien, aparte de que tenía miedo, estaba preocupado por algo. Y él, por lo que estaba preocupado era porque no tenía prole, descendencia. No tenía ni siquiera uno. Y Dios, que le dice, tranquilo Abraham, no te va a heredar un esclavo tuyo, sino que te va a heredar un hijo tuyo, un heredero tuyo, alguien que salga de ti, Abraham, no te preocupes. Y estábamos viendo esa preocupación de Abraham, pero al mismo tiempo esa respuesta de Dios. Si vemos, el versículo 1 arranca diciendo, vino la palabra de Jehová a Abraham, diciendo, ¿cierto? Y cuando vemos que Abraham muestra su preocupación delante de Dios, ¿quién es el que toma la iniciativa nuevamente a hablarle a Abraham? Dios mismo. Vino también palabra de Dios a Abraham y lo sacó y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Veamos que casi todos hemos hecho el ejercicio de tratar de contar las estrellas en los cielos y siempre nos perdemos en la quinta, si llegamos a la quinta. Entonces es imposible, y para Abraham Dios le dice esas cosas a Abraham. Y llega un punto en que dice, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y no dice amén. O sea, no debe haber más dudas en este hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creyó. Pero ¿qué pasó? Es hombre. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, bueno, aquí sigue Dios, para darte a heredar esta tierra. Hasta ahí está bien. Dios le dice, cuenta las estrellas y acuérdate que el que te sacó de la tierra de los paganos fui yo, para darte a heredar toda esta tierra. O sea, Dios lo que le está nuevamente a Abraham es reafirmando esa promesa que le fue dada en el capítulo ¿cuál? En el 12, muy bien. Si me gusta que estén prestos. En el capítulo 12, cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y bendeciré a los que te bendijere, y a los que te maldijere, maldeciré, y haré de ti, y bendeciré por medio de ti todas las familias de la tierra. Gracias. La bendición perfecta de Dios, 7 bendiciones en una. Ya lo vimos. Y lo que hace Dios no es darle palabra nueva a Abraham, porque no le está dando palabra nueva. Lo que simplemente está haciendo es recordándole las promesas que ya le venía dando. ¿Y qué hace Abraham? Cree, pero como todos nosotros. Aquí hay un retrato al lado de todos nosotros. Hay momentos en nuestras vidas que estamos como Abraham, con temor. Dice el Señor, no tema, ¿por qué? Porque yo soy. Y veamos ese respaldo de parte de Dios, como Dios no le da a Abraham un respaldo por su actuar o por su fuerza, sino que le dice, no, tú no vas a tener temor porque yo soy tu escudo, yo soy el que te voy a cuidar, te voy a proteger. Y vemos como Abraham, bueno, como que vuelve y toma fuerzas, pero que dice, Señor, pero me falta esto. Como un denominador de todos nosotros. Vemos la bendición de Dios a diario, pero Señor, me falta esto. No sé qué nos falte. Cada uno es consciente de qué le pide a Dios que le falta. Y Dios, que le dice, no tengas miedo, no tengas temor, yo te lo daré. Y uno que dice, amén, va a su palabra, la ley, y uno como que se llena de fuerza y dice, sí, yo creo, porque ya estamos justificados por la fe. Pero siempre en nuestra vida hay esta parte de Abraham también. Versículo 8, ¿qué pasó?
Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Qué pasó con Abraham otra vez? Duda. 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 Algo bonito de nosotros como cristianos es que una vez salvo, siempre salvo, ¿cierto? Eso lo creemos y bendito Dios que es así. Pero esa fe que nos da Dios no nos quita tampoco la duda, o sea, no quita nada de nuestros sentimientos o emociones, están ahí presentes. Y muchas veces pasamos por estas etapas. Dios nos está diciendo muchas cosas y que decimos, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? Estamos pasando por circunstancias en nuestra vida, pero veo imposible que Dios pueda hacerlo así, o en esto o aquello. Siempre. ¿Qué tiene que hacer Dios? Nuevamente recordar, recordar y recordar. Él ahora con nosotros no va a hacer lo que hizo con Abraham. Con nosotros ya lo hizo. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero con Abraham hace algo y le dice, vea, si no te es suficiente que yo te estoy diciendo que yo soy tu escudo, si no te es suficiente que yo te estoy diciendo que yo te daré descendencia tan grande que no la vas a poder contar, y que tenga presente que fui yo el que te saqué de Ur de los Caldeos y te traje hasta aquí y te estoy diciendo que vas a heredar toda esta tierra, vamos a ver que no era cualquier terreno, era un terreno enorme. Si no te es suficiente, Abraham, vas a hacer lo siguiente. Versículo 9. Y entramos en materia. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, ¿qué mandó Dios a Abraham a hacer? Algo que nosotros hacemos muy comúnmente entre seres humanos, y es un acuerdo, un pacto, ¿cierto? Hoy pues cuando quiere como que los negocios sea algo legal, entonces va a la notaría, la registraduría, los pasan por notarios y los ponen firmas, sello y todo y listo. En ese entonces pues no había así, había algo que se llamaba un pacto entre dos partes. ¿Sí? Ese es el pacto como más complejo que hay entre todos, porque lo que está simbolizando de aquí es vida o muerte. Y ahorita voy a explicar un poco de qué se trata. Pero por lo general la Biblia muestra el pacto entre dos personas o acuerdo entre dos personas, que simplemente lo que sella es un acuerdo, valga la redundancia, un negocio que se está haciendo. En este caso, el que manda a hacer este pacto, ¿quién es? Dios. Vamos a ver que el que sella este pacto es Dios. Dios no permite que Abraham participe más allá de la muerte de los animales y de la acomodación. No más, no, sí, Abraham no hace nada más. El que actúa ahí en adelante es Dios, 100%. ¿Por qué razón? Porque este pacto es vuelvo y digo, uno de los pactos más peligrosos porque simbolizaba la vida o la muerte. ¿En qué sentido? Estaban los animales, lo partían por la mitad, uno a cada lado, y las dos partes tenían que pasar por el medio de estos animales. Y vamos a ver más adelante que alguien lo trató de hacer más adelante y algo le pasó a esa persona. Los que pasaban por el medio de estos animales muertos, lo que estaban sellando era que si no cumplían lo que acababan de acordar, que a ellos le pasara lo que le acababa de pasar a los animales. Entonces, morían. Exacto. Tenían que morir. Bien. Tenaz. Este pacto está aquí en Génesis capítulo 15 y está más adelante en Jeremías. Son solo dos momentos. En Jeremías vuelve a estar, pero ahorita vamos allá. Entonces, es interesante ver cómo Abraham no trae cualquier cosa, sino que Dios especifica qué traer, a qué edad, qué animales partir y qué animales dejar con vida. Porque el que va a actuar es Dios. O sea, lo que Abraham le dijo, bueno, ¿cómo voy a saber que me vas a dar todo esto? Le dice Dios, ahora lo vas a saber. Si yo no cumplo mi promesa, ¿qué me va a pasar a mí?
tendré que morir. Tendré que morir. O sea, sabemos que Dios no muere, pero sabemos también que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso tiene total seguridad y hace este acto para que Abraham esté 100% seguro de que sí lo va a cumplir. ¿Bien? Chévere, ¿no? Chévere cómo Dios va respondiendo a la duda, al temor de Abraham, cómo Dios va respondiendo a la preocupación de Abraham. Dios responde. Tomó Abraham, los partió, los puso en cada una, pero pasó algo. ¿Qué pasa cuando un animal está muerto? No tanto que hiede. Atrae las aves de rapiña. ¿Sí? Dice, versículo 11, y descendía aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham, ¿qué hacía? Las ahuyentaba. Es interesante porque mientras Abraham estaba despierto, lo único que él podía hacer era ¿qué? Espantar las aves de rapiña. ¿Esto qué simboliza para nosotros? Que nosotros, aún viendo el poder de Dios en todas las áreas de nuestras vidas y en todo cuanto existe y en todo cuanto hace, muchas veces queremos encontrar soluciones ¿en qué? En nuestro obrar. Por eso más adelante dice, se quedó dormido. ¿Y qué pasó con las aves de rapiña? ¿Comieron a los animales muertos? No. Siempre queremos como tratar de ayudarle a Dios. Como que sí, Dios es todopoderoso, pero si yo hago esto o aquello, podría ayudarle a Dios que salga más rápido, o que pueda solucionar, o que... No, descansemos en el poder de Dios. Este capítulo es muy bonito porque todo el tiempo lo que Dios está tratándole de mostrar a Abraham es, ve Abraham, yo soy Dios, tú debes que descansar en mí. Descansar en mí. Abraham lo único que hacía era ahuyentar las aves de rapiña. Pero cuando uno trabaja haciendo una labor fuerte, ¿qué le viene al cuerpo? Cansancio. Y ese cansancio representa sueño. Y yo creo que muchos de nosotros nos pasa como Abraham, duerme sabroso. Yo soy uno de los que cuando me deja dormir y eso... Nadie me despierta hasta que suena la alarma. Pero sí dejemos de tratar de ayudar a Dios. Dejemos de tratar de ayudar a Dios. ¿Por qué? Dios no necesita ayuda. Por eso cuando vino nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 25, versículo 28, se venía a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A dónde tenemos que ir? A Él. Más adelante Pedro dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él sí tiene cuidado de vosotros. O sea, en otras palabras, deje de buscar soluciones a su manera. Sigue la dirección de Dios, no más. Dios no le dijo a Abraham que espantaba las aves de rapiña, ¿o sí? No, simplemente le dijo, tráelos, y los mató y los puso lado a lado, frente a frente, y ya. La orden de Dios, Dios no habla más ahí. Ese actuar de ayudar a Dios, porque qué tal que de pronto esa ave se coma ese cuerpo y pues no puede hacer el pacto, Dios. Vino por la idea de Abraham, no por Dios. Y dice el versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Esto no está pasando hoy, gracias a Dios no está pasando hoy. Que sobrecoja el sueño de las personas. Y dice, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. El gran temor. Es interesante porque muchas veces uno cuando acuesta a dormir uno quiere descansar sabroso, ¿cierto? Pero en otras ocasiones cuando uno se acuesta no puede dormir, no puede descansar. Vienen pensamientos, vienen temores, vienen angustias. Y pues con Abraham no fue la excepción. Dice que vino un gran temor sobre él. Y aquí lo que Dios va a hacer es mostrarle a Abraham en sueños algo que iba a hacer. O sea, no solamente le va a dar el cumplimiento de su pacto, de que toda esa tierra va a ser de su descendencia, sino que ahora le va a decir, vea, esto es lo que va a pasar.
No quiere decir que Dios sea chismoso, como algunos quieren mostrarlo, que un Dios chismoso porque le muestra a Abraham algo que todavía no ha sucedido. No. Lo que Dios está mostrando aquí es que Él es tan poderoso que tiene hasta el control de la historia de la humanidad. Versículo 13. Vamos a ver si alguien se acuerda de esta historia. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Qué relato es ese? Éxodo capítulo 1, versículo del 1 hasta el 14. Muy bien. Terminando Génesis 49, 50, que es cuando toda la nación de Israel viaja ¿a dónde? A Egipto. Mora en tierra extranjera. ¿Cuánto tiempo dura allá? 400 años. Dice que murió José y murió el faraón que conocía a José. Y el faraón que sirvió no tuvo temor de Dios, no tuvo temor del pueblo y lo esclavizó. Esa esclavitud duró 400 años. Más el tiempo de salida fueron 430 años. ¿Dónde lo relata? Éxodo capítulo 1, del 1 en adelante. O sea que lo que está mostrándole aquí de Dios a Abraham es cómo él tiene el control aún de esa parte de la historia que todavía no había sucedido, pero que le iba a pasar ¿a quién? A su descendencia. Todo un pueblo va a ser esclavizado, pero todo ese pueblo es descendencia ¿qué? Tuya. Muy bonito. Mira, hay otro ejemplo. Yo supongo y creo que somos buenos lectores de la Biblia y hemos leído el libro de Isaías, ¿cierto? Isaías capítulo 45, para ser exacto. Isaías capítulo 45 habla como Ciro conquista Babilonia y rescata al pueblo de Israel. Bueno, se lleva a todos los que están en esclavitud en Babilonia, y en este caso pues era el pueblo de Israel cuando es deportado a Babilonia, y como a través de el Ciro vuelve otra vez y el pueblo vuelve a su tierra. Todo es un relato, todo el capítulo 45. Ese capítulo se escribió, ¿sabe cuánto tiempo atrás de que sucediera? Historia. Se escribió 170 años antes de que sucediera todo ese acontecimiento. Babilonia no era potencia todavía, apenas estaba surgiendo. Ciro, pues ni hablar. Ciro viene a surgir tiempo después de que Babilonia ya estaba en la cúspide. Y Ciro comienza su conquista y sus avances de conquista y empieza a surgir tiempo después. Todo este acontecimiento de lo que habla Isaías 45 son 170 años antes. Dice el historiador Flavio Josefo que cuando se cumplió el tiempo, o sea, es tan interesante que cuando Ciro llega a conquistar a Babilonia y saca a los israelitas de Babilonia, dice Flavio que los israelitas lo único que dijeron fue: bienvenidos, los estamos esperando. El asombro para el rey de Ciro fue grande y le dice ¿por qué? Y le muestra los rollos de Isaías 45 y le dice: mire, ya estaba escrito. Y es ahí cuando el rey da el edicto de que el pueblo saliera y tuviera el apoyo y el respaldo del pueblo de Ciro, y que saliera con riquezas a reconstruir su ciudad y su templo, sus muros. Eso está en Esdras, del libro de Esdras, capítulo 1, cuando Ciro autoriza y salen. Tomo estos dos ejemplos, tanto el de Génesis, y vuelvo a Génesis, como el de Isaías, para mostrar cómo Dios tiene el control de toda la historia. Sucesos que no había, que no se le había pasado por la mente. Aquí Abraham no tenía ni uno. La queja de Abraham, ¿cuál era? No tengo ni un hijo. Lo único parecido a un hijo es el que le va a nacer a Damaseno, y es esclavo. ¿Será que ese me va a heredar? ¿Y qué le dice Dios? No. Te voy a dar descendencia tan grande que no la vas a poder contar. Pero ahora te voy a mostrar que tu descendencia va a estar esclavizada por 400 años. Dios tiene el control de la historia. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. ¿Sucedió eso o no sucedió? Estamos hablando nuevamente de Éxodo, capítulo 12 en adelante. ¿Cómo lo sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto?
aparte con riquezas y todo, lo primero que hizo fue juzgar a la nación de Israel. Perdón, de Egipto, gracias. ¿Con cuántos juicios? 10 juicios. Las plagas eran los juicios de parte de Dios para Egipto. 10 juicios. Que el final de todos, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. Muy bien, historia. 10 juicios que cada uno iba aumentando su dolor. Y al final, la muerte de los primogénitos fue la cúspide y dijo el faraón que se vayan. Pero no se fueron con las manos vacías, se fueron ricos, muy ricos. Es ahí cuando llegan al desierto, y sacan todo su oro para construir un becerro de oro. Es que ellos salieron muy ricos. Dios le dice, tranquilo, yo voy a juzgar a esa nación, pero también los voy a sacar siendo ricos, con gran riqueza. Dios lo que le está mostrando aquí a Abraham es ese plan que tiene para con toda su descendencia. Toda. Versículo 15. Y dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En buena vejez. Efectivamente, cuando Abraham muere en buena vejez. ¿Y es sepultado en qué? En paz. No había conflicto, no había guerras. En ese sentido estaba tranquilo. Cuando lleguemos a la muerte de Abraham, pues vamos a verlo, cómo fue. Pero fue en buena vejez. Lo interesante es que cuando hoy en día se habla de buena vejez, muchas personas lo relacionan con que está bien económicamente, no les falta nada, excelente. Pero no hace referencia a eso a la Biblia. Cuando la Biblia hace referencia a que iba a morir en buena vejez, es que iba a estar en esa comunión continua ¿con quién? Con Dios. En ese sentido es que hace referencia a esa buena vejez. Ya uno con 30 años ya le pesan los años. Y uno quiere llegar a esa buena vejez. Y cuando cumplan los 30 lo van a saber que le pesen los 30. Los de 70 están jovencitos. No, pero lo interesante es eso, tener esa relación continua con Dios. Eso sería una buena vejez. Y es ahí donde podemos decir descansó en la paz del Señor. De resto no. Versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Cuántas generaciones debió pasar para que salieran los israelitas de Egipto? No sé cuántas generaciones debió pasar para salir de Egipto. Pero para llegar a la tierra prometida sí sé cuántas generaciones pasaron, que fueron 4 generaciones. A la cuarta generación ellos entraron a la tierra prometida. Nuevamente. La pregunta es, ¿por qué tanto tiempo? ¿No? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? O sea, ¿por qué 400 años de esclavitud más como 30 años mientras salían otra vez, cuando Moisés llega y empieza ese debate con Faraón? Casi 30 años duraron más. Y pasar otro turbo de tiempo por el desierto, otros 40 años, y aún así poder entrar a la tierra prometida en luchas, en peleas constantes, y poder conquistarla. Pero sabemos la historia de que no fue llegar en paz, sino que por terquedad del mismo pueblo todo el tiempo ha sido peleas, batallas, subyugados, vuelve y Dios los levanta, pero vuelven y caen por la misma terquedad del pueblo. Pues la pregunta es, ¿por qué tanto tiempo de esclavitud? A veces es bueno hacer esas preguntas a la Biblia, ¿no? Y la Biblia da la respuesta. Y es porque sencillamente Dios tenía misericordia y estaba teniendo misericordia ¿de quién? De los que habitaban en la tierra prometida, del amorreo. Por eso dice, la maldad de ellos no han llegado hasta aquí. Dios está teniendo misericordia. ¿No se han preguntado por qué Dios
tardado tanto en volver? $2024 aproximadamente desde que subió al cielo y que dice, vuelvo pronto. Lo mismo, teniendo misericordia para que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Lo mismo. Simplemente Dios mostrando su misericordia, aún para una nación pagana, porque todos los que estaban dentro de esta tierra prometida, ninguno era conocedor de Dios, ni quería adorar a Dios, ni quería buscar a Dios, ninguno. Su maldad iba en crecimiento. Pero Dios que dice, no, todavía su maldad no ha llegado al clímax. Por eso va a durar 400 años esclavos, y cuando regresen es cuando el clímax de ellos ya va a ser para destrucción de ellos mismos. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dos manifestaciones de Dios para cumplir su pacto. Uno, el horno; dos, la antorcha. ¿Qué simboliza? Uno muestra el juicio de Dios, el otro muestra su justicia o su bondad. ¿Qué muestra el juicio de Dios cuál es? El horno, muy bien. Cuando la Biblia hace referencia a ese horno humeando, no solamente Génesis lo maneja. Cuando estudiamos Jeremías, vemos que Jeremías una y otra vez maneja la figura del horno ardiente. Isaías también maneja la figura del horno. Siempre hace referencia ¿a qué? A juicio de Dios. Esto muchos lo toman en relación con la visión que acaba de tener Abraham en sueño. ¿En qué? En que el pueblo iba a pasar esclavo durante 400 años. Que muchos lo toman en relación y dicen, vea, ese horno quiere decir el sufrimiento o el juicio de Dios durante 400 años sobre la nación de Israel. Bien, pero siempre ese horno, tengan en mente, es juicio. Y la antorcha, ¿qué es? La justicia de Dios. Y tiene relación porque cuando ellos salen de Egipto a andar por el desierto, ¿quién lo acompañaban a ellos? Muy bien, una antorcha ardiente, para que el frío de la noche no los congelara. Entonces, muestra dos acontecimientos, manda dos símbolos de lo que iba a suceder, no solamente con Abraham, sino con toda la nación de Israel. Pero obviamente esos dos símbolos pues era enviado por Dios, quería decir que Dios era el que estaba sellando su pacto. En este caso, si Dios llegara a incumplir su pacto, ¿qué iba a hacer? Morir. Iba a pasar lo mismo que a los animales. Oh sorpresa, Abraham se despierta de todo esto, ve ese horno humeando, ve la antorcha ardiendo encendida, ¿y qué más ve? ¿Qué más ve? No dice nada más que ve, ¿cierto? Pues simplemente ve las partes de los cuerpos todavía ahí en el sellado del pacto. ¿Qué estaba espantando él por sus fuerzas? Las aves de rapiña para que no se lo comieran. ¿Se quedó dormido? ¿Se lo comieron? No. Dios tiene el control de todas las cosas. No me estaba sonriendo porque sabía que no iban a encontrar lo otro. Lo otro es que Dios aún protege esos cuerpos muertos para que su pacto se sellara. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y aquí muestra desde el tamaño de la tierra. Es tan grande la tierra que le iba a dar que habían 10 naciones habitando esa tierra. Dice, va a estar desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los eneos, de los ceneseos, de los camoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jejeseos y de los jebuseos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 naciones habitando un solo terreno que le iba a pertenecer ¿a quién? A toda la descendencia de Abraham. Y me dice, amén. Y se acabó el capítulo. Y es interesante que Dios no muere. Dios no muere. ¿O sí murió? No. Si uno sigue la historia bíblica, vemos que 400 años duraron en Egipto, salen de Egipto y entran a la tierra prometida. Dios cumple su pacto, ¿cierto? En este pacto que hizo con Abraham, no murió. Pero algo interesante en la historia, y es que este es un pacto de promesa de la tierra, ¿cierto? Y de la descendencia para ellos, para él. Pero vemos que tiempo después hay un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto sí involucró la muerte de quién. ¿De quién? Del pactador. Muy bien. Sí la involucró. Sí involucró la muerte de Dios. Para que nosotros tuviéramos vida. En esta no. En esta simplemente fue para sellar o darle esa esperanza a Abraham, porque Abraham la pregunta fue, ¿cómo voy a saber que todo esto va a ser mío? Yo le dice, sencillo, tranquilo, no se preocupe, yo voy a hacer ese pacto, yo voy a sellar ese pacto, y ya. Cuando lo hace, le dice, todo esto va a ser de tu descendencia, Abraham. Listo. Por eso Dios no murió acá. Pero quiero que vayamos un momento a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Tiempo después, el mismo pactador desciende como hombre. Habita entre nosotros, dice Pablo en Filipenses, vimos su gloria. Pablo dice, vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Perdón, Juan, capítulo 1. Pablo lo que habla es que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso está en Filipenses capítulo 2, la que dije anterior, Juan capítulo 1. Y como ese pactador, para poder cumplir ese nuevo pacto, sentado en la mesa, celebrando la Pascua. Ustedes sí se acuerdan cuáles son los 3 símbolos de la Pascua, ¿cierto? ¿Qué iba sobre la mesa cuando se celebraba la Pascua? El pan, el vino y el cordero. Muy bien. Cuando Cristo celebra la última cena con sus apóstoles, ¿qué había sobre la mesa? El pan, el vino y el cordero, que era Cristo. Pero no está sobre la mesa, sino está en la mesa, ese cordero. Y es interesante cómo ese cordero era necesario que muriera para que nosotros pudiéramos ser justificados por la fe. Para que cada vez, o en el momento, en que nos hace el llamamiento eficaz y creemos en Él, su vida justa sea dada ¿a quién? A nosotros. Sea imputada a nosotros. Eso es la justificación. Y desde ese momento, Dios el Padre, ¿cómo nos ve? Justos. Justos. Pero solo a través de ¿quién? De su Hijo. Si no hay ese llamamiento eficaz en la vida de la persona, no hay esa imputación de su justicia, Dios nos sigue viendo como. Exacto. Condenado.
cuando estábamos en la alabanza, y el capítulo que yo dije fue Romanos capítulo 8, todo el capítulo 8, pero vamos a leer solo desde el 28 en adelante. Dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Todos, sin excepción alguna, yo escucho a todo creyente y todos dicen, o a los que no, pero tienen conocimiento, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Para cualquier cosa es, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Para cualquier cosa, pero no, porque es muy específico. Pablo lo que está diciendo, hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Algo que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nuestra vida sea conforme a la vida de ¿quién? De Cristo. Y es ahí que sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando tu vida y la mía es semejante a la vida de Cristo, de su Hijo. Sigue diciendo, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un orden. No puede haber una justificación sin un llamamiento. Y no puede haber un llamamiento si no hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y por último está la glorificación. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la pregunta. ¿Quién contra nosotros? Y aquí trata uno como ver ese panorama de Génesis capítulo 15. Arranca diciendo, no tengas miedo. ¿De qué tenía miedo Moisés? De que de pronto esos 4 reyes se volvieran y se vinieran contra él. Abraham, perdón. Si vinieran contra él. Es interesante porque muchas veces nosotros hacemos cosas y actuamos, y al final, cuando todo ha sucedido y cuando todo lo hemos hecho, dice, ay, pero ¿yo qué hice? ¿No nos ha pasado? Ay, a Abraham le pasó exactamente lo mismo. Se llenó de valor, fue a rescatar a su sobrino, lo rescata, trae, no recibe la ayuda del rey de los amonitas, de los sodomitas, gracias. No lo recibe la ayuda, dice, no es necesario. Y después de todo se pone a reflexionar, ¿yo qué hice? Y es ahí donde le viene ese temor y le dice Dios, no tengan miedo porque yo soy tu escudo. Por eso, versículo 31 de Romanos 8 es bien, bien bonito, porque a todos nos pasa eso. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero viene en un orden, y el orden es que nuestra vida sea conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo sabemos? Porque Él nos llamó, predestinó, llamó, justificó y nos va a glorificar. Y es ahí cuando dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, ¿va a haber aflicciones en nuestra vida? Sí. ¿Va a haber problemas? Sí. ¿Va a haber angustia? Sí. ¿Van a tener conflictos? Sí. ¿Pero qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sigue el versículo 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahí está la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Abraham cuando le dice no temas? Yo soy tu escudo. El respaldo lo pone Él. Yo soy tu escudo. En ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es el respaldo? Cristo. Cristo. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese es el respaldo. Cristo. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Deja de pensar que te puedes justificar por tus propias obras, por tu esfuerzo, por tu dedicación. No, esas son evidencias de que ya hemos sido justificados.
pero eso no nos va a justificar. Dios es el que justifica. Y sigue la pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede condenar? ¿Nos van a señalar? Sí. Y tenemos quien nos acuse delante de Dios. Pero, ¿podrá hacernos algo? No. Porque ya Cristo pagó esa deuda. Cristo pagó esa deuda por nosotros. Nuestra cuenta está en cero delante de Dios. Justificados pues por la fe. Sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Otra pregunta importante. ¿Alguna vez te has sentido separado del amor de Cristo? ¿Separado del amor de Dios? Lejos, que Dios me abandonó, Dios no me escucha, más grandes son mis problemas que el poder de Dios. Si alguna vez los has sentido, porque yo creo que sí, recuerda esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Muestra el apóstol Pablo aquí todos los panoramas del ser humano. Y dice, bueno, dentro de estos panoramas, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Respondamos. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí se cae por completo el falso evangelio moderno, que dice, no vas a tener nada de eso. Sí, sí vas a tener todo esto. Por eso dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Todo esto va a pasar por nuestras vidas. ¿Pasó por la vida de Abraham? ¿El capítulo 15? Sí. Y solo vamos en el capítulo 15, falta el resto de la vida de Abraham y de todos los personajes que nos faltan en adelante. ¿Y va a pasar por todo esto? Sí, tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro, hambre y espada. Por todo. ¿Y nuestras vidas también? Sí. Por eso somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por nuestras fuerzas. Y eso es lo interesante. Nunca quieras solucionar los problemas de la vida en tus propias fuerzas. Es lo que el ser humano siempre hace. Sino que somos más que vencedores solo por una persona. Y es por aquel que nos amó. Y es Cristo. Por eso termina el apóstol Pablo Romanos diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él ya lo hizo todo. Ya pagó esa deuda. Ya nos adoptó. Ahora solo nos queda vivir para Él. Vivir para Él. ¿Cuál fue la evidencia que Dios le mostró a Abraham para que confiara plenamente en lo que le estaba diciendo? Sencillamente, esa muerte de esos animales, ese horno humeando y esa antorcha encendida que pasaba de un lado al otro por medio de ellos, diciendo, yo lo voy a cumplir. ¿Cuál es nuestra certeza, nuestro garante? Dios mismo, por medio de su Hijo, que lo envió a morir por todos nosotros. Y que por medio de Él tenemos vida y vida eterna. Él es nuestro garante. Él es nuestro garante.
No necesita más pacto. Solo su Hijo. Yo les dije que hubo otro momento en la historia que quisieron repetir el pacto de Génesis. Eso está en Jeremías capítulo 34, versículo del 18 en adelante. Para los que están tomando apuntes, que ya se me fue el tiempo. Jeremías capítulo 34. Y algo curioso, que el que hizo este pacto quiso tomar el papel de Dios. Y fue un rey. Y en la primera oportunidad que tuvo, incumplió el pacto. En la primera. No pasó mucho tiempo. En la primera, unos días de haber hecho el pacto, lo incumple. ¿Qué pasó con este rey? Voy a contarle así para que se lean la historia. ¿Sabe qué pasó con este rey? ¿No? Murió. Murió partido en dos. Como estos animales fueron partidos en dos, así murió este rey, partido en dos. Para que lo lean en sus casas toda la historia. Jeremías capítulo 34. Iglesia, qué bonito es ver cómo Dios está ahí presente todos los días de nuestra vida. Por eso nos dice, no tengas miedo, no temas. Por eso es tan bonito, el mismo Romanos 8, versículo 27, 26 y 27, cuando habla de, hay momentos en nuestra vida que no sabemos qué decirle a Dios, qué pedir a Dios, qué orarle a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mire, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es una debilidad que tenemos. Pero el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Podemos tener todo el conocimiento doctrinal que queramos. Podemos haber leído toda la Biblia. Podemos estar en la tarea de memorizar toda la Biblia. Pero siempre vamos a tener esa misma debilidad. Pero no es excusa de no pedir, ¿no? Sino que dice, ¿cómo pedir? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Nos queda una sola cosa por hacer, iglesia. Una sola cosa. Confiar. Confiar y confiar solamente en Él. Todo lo demás ya Él lo hizo. Todo lo demás ya Él lo hizo. No necesitas hacer nada. Solamente confiar. Confía en Él y Él hará.